Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Gente, y una vez más estamos acá en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de hablar de temas de política pública con un poco de más tiempo, más espacio del que a veces nos permita el corre y corre de la semana. Estamos aquí en esta ocasión, tenemos a Usual Suspects, pero quiero empezar trayendo a nuestra compañera Nayomi. Saludos cordiales, Nayomi, que es parte de nuestro equipo legal. Saludos, siempre es un placer estar aquí. Yo pertenezco al programa Alquiler Digno. ¿Y ustedes, compañeras, cómo están? Estamos muy bien, muy contentas nuevamente de estar aquí. Hacía un par de semanitas que no estábamos, así que saludando a Wilton con mucho cariño. Glory Meléndez de Apoderamiento Legal. Y por aquí Verónica Rivera del programa Derecho a tu Casa. Hoy toca hablar de temas para variar que son cargados. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, directora y fundadora de Ayuda Legal Puerto Rico. Pero antes de entrar a los temas que nos ocupa, que hoy vamos a hablar de esta nueva ley, la Ley 82 del 2026, que si vamos a resumir es una ley que elimina el acceso a la justicia cuando se trata de impugnar permisos de construcción, y vamos a hablar de por qué. Queremos empezar, antes de entrar ahí, ¿verdad?, dando las felicidades a Webnético, nuestro compañero Wilton Valga, porque Webnético es sede de 3 de los espacios de mayor influencia, ¿verdad?, de podcast de influencia. Wilton, ¿cuáles son esos 3 espacios? Bianca Graulau, Jay Fonseca y Puestos para el Problema. Así que Bianca, nuestra querida Bianca Graulau, Jay y los compañeros de Puestos para el Problema. Luis y agradecidos Jonathan. a Luis y a Jonathan, y sobre todo felicidades a Wilton por este espacio que Webnético es tan amable, que es para tanta gente, y que pues hace que Wilton con nosotras desarrolle nuevos niveles de paciencia, ¿verdad? Sí. ¿Verdad, Wilton? Que te retamos todos los días a ser un mejor defensor de derechos humanos. Ustedes son adorables. Somos adorables. Gracias. Wilton acaba de decir que somos adorables. Quiero, ¿verdad?, empezar por ahí. Siempre agradecer esas cosas buenas y los espacios en los que se nos permite crecer, y Webnéticos ha sido un lugar amable para nosotras, ¿verdad?, para nuestro equipo de trabajo, y agradecemos el trabajo que hace Wilton de excelencia para que eso sea así. Quería también ya entrar propiamente en materia. Parte de lo que ha estado ocurriendo, yo creo que en este último cuatrenio, ¿verdad?, pero obviamente es parte de una tendencia de lo que ha sido los últimos años, y hablo de este último cuatrenio en particular con lo que tiene que ver con la Parguera y lo que tiene que ver con el proyecto Esencia en Cabo Rojo. Es precisamente el ataque frontal a sectores que no solamente son ambientalistas, sino que también son comunitarios, que incluso podrían incluir a empresas medianas y pequeñas, que buscan de una manera u otra muchas veces impugnar construcciones, alegando que las construcciones son ilegales, que las construcciones tienen un impacto ambiental sustancial que no se está midiendo, que una construcción se hace de manera incorrecta, o que se hace sin cumplir con todos los requerimientos, por ejemplo, ambientales o de permisología que requieren las leyes y los reglamentos en Puerto Rico. Y lo usual es que ya las personas que defienden sobre todo el ambiente o que luchan en contra de estas construcciones ilegales, y a veces pensamos en esta figura de los ambientalistas o de la gente en los campamentos en la playa, pero también se puede referir a la gente que está luchando contra construcciones ilegales en su propia urbanización. También se puede referir a una empresa que de momento, una pequeña empresa que no puede hacer sus funciones porque le acaban de hacer una construcción ilegal al lado que entorpece ese desarrollo económico, ya que de por sí eso era cuesta arriba. Ya que de por sí, que para efectos del acceso a la justicia, ir a los tribunales y tratar de procurar que los tribunales intervengan para detener una construcción, o para pausar una construcción, o para auscultar el impacto y el daño que una construcción está dando, de momento surge un proyecto como este, que es el PC 310 de la autoría de Georgie Navarro, y que ahora es la Ley 82 del 2026, que literalmente lo que hace es ese campo que ya estaba cerrado con lo complicado que era ir a los tribunales que no reconocían lo que se conoce como la legitimación activa, que es la capacidad que tiene una persona para decir: yo puedo llevar este proceso legal porque yo estoy sufriendo un daño de manera directa, yo tengo un interés particular en el remedio de la controversia.
literalmente ahora el tribunal, ahora parecería, o no parecería, ahora esta legislación le cierra las puertas. Y le cierra las puertas de diferentes maneras. Glory, 4 elementos claves de esta nueva ley. Bueno, lo primero es que se impone un requisito de fianza que no es discrecional, o sea que el juez no puede exonerar del pago de esta fianza a ninguna comunidad, ni ninguna organización. Ni ninguna persona. Ni a ninguna persona. Y esa fianza es equivalente al 10% del valor del proyecto del que se trate. Esto significa que si es una construcción que se estima que va a salir en $50,000, pues la persona tiene que pagar el 10% de esa cantidad para empezar a ir al tribunal para poder presentar su reclamo. Ese es el primer paso y el primer escollo, porque el tribunal no puede decir, pues a esta comunidad que es de escasos recursos, a esta persona que es de escasos recursos, la voy a exonerar de esa fianza. Eso es terrible, ¿verdad? Por muchas razones que vamos a discutir. Además, esta legislación también permite que se construyan suelos especialmente protegidos, suelos rústicos especialmente protegidos, si hay una designación, ¿verdad?, de que este proyecto es un proyecto estratégico, y la ley no necesariamente define específicamente qué es estratégico, y eso es un problema porque también entonces da mucha libertad para designar qué es estratégico o no, en qué constituye esa alegada estrategia. Esos suelos rústicos que usualmente son suelos que tienen un alto valor, por ejemplo, ambiental, como Claro. podría ser el caso de los humedales, entre otros espacios. Exacto, así que son suelos que hemos querido proteger, que es necesario para nuestro sostenimiento como país y que ahora definitivamente van a estar en riesgo. Otro elemento importante es que los errores o las omisiones procesales que se hayan cometido durante el proceso van a ser subsanables. Esto significa que si un desarrollador omitió un paso, omitió presentar documentos o cumplir con alguno de los requisitos de ley para poder obtener ese permiso, si esto no implica un daño inminente, sencillamente se le da la oportunidad para que corrija eso y continúe con su proyecto. Por lo tanto, puede haber muchísimo problema porque esto significa que esta gente prácticamente va a poder omitir cosas, dejar pasos sin hacer o incluso que se cometan errores que pudieran haber provocado que ese proyecto no se autorizara, ¿verdad? Que no se diera el permiso. Pues ahora tú tienes que las personas van a tener que pagar el 10% para poder presentar el reclamo, el 10% del valor del proyecto, para que como quiera entonces se le permita continuar con la construcción. Así que básicamente hace que ese proceso sea proceso que no necesariamente va a rendir ningún tipo de fruto para todo lo que va a costar. Y por último, la persona tiene que demostrar que hay un daño inminente, por lo tanto los daños futuros, daños acumulativos, daños que pudieran impactar a personas aunque estén al otro lado del país, pues entonces no van a poderse reclamar. O sea que si yo tengo aquí, yo vivo en un pueblo y al otro lado del país hay una planta generadora de cualquier tipo de vapor o algún tipo de gas que los vientos me traigan a mí y me afecten, como no es inminente, no está la inminencia ahí clara y patente, pues entonces yo no voy a tener posibilidad de levantar mi reclamo. Me voy a tener que quedar oliéndome y respirándome los gases tóxicos. Sí, yo quiero ir, además de ese resumen, Glory, que me parece que es fantástico, y ir a un elemento bien particular, ¿verdad? Que es el hecho de que, aunque sí es cierto que existe una confianza menguada en los tribunales, ¿verdad? Siempre hablamos de esto, pero lamentablemente la gente no piensa que va a ir al tribunal y que va a conseguir necesariamente un remedio o mucho menos justicia, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver precisamente con lo que hablamos cuando hablamos de acceso a la justicia, que es que existan las condiciones dentro y fuera de los tribunales para que la gente pueda ejercer sus derechos, ¿verdad? Conocer y ejercer sus derechos. La realidad es que todavía cuando existen violaciones de gran envergadura ambiental, a pesar de lo que ha pasado con el cierre progresivo de las puertas de los tribunales, cuando hay violaciones, que la gente dice se están quedando con las playas, que la gente dice que nos están contaminando el agua, es que tal empresa está haciendo tal cosa, todavía la gente, de hecho, y acuden a nosotras, ¿verdad? Nosotras quiero decir como abogadas, no necesariamente como ayuda legal, diciendo es que hay que llevar esto al tribunal, hay que ir ante el tribunal, y hay una idea de que el tribunal es un espacio donde indistintamente de la solución yo voy a poder entrar. Es como si la gente no se cuestionara que yo puedo ir allí por lo menos presentar la demanda, por lo menos dar la batalla, ¿verdad?
Y una de las razones por las que eso existe, una de las razones por las que existen los tribunales, ¿verdad? Dentro de nuestro pacto social, es precisamente para que la gente no tome la justicia en sus manos, ¿verdad? Y en un país tan preocupado por lo que es el derecho a la libertad de expresión y tan preocupado, ¿verdad? Y no quiero decir, lo digo más bien a partir del Estado, tan preocupado por las manifestaciones, pues el tribunal debe ser un lugar donde literalmente se pueda llevar una solución de las controversias por lo menos y presentar los argumentos sin que, ¿verdad? Y aquí yo creo firmemente en el derecho a la protesta como el primer derecho a la democracia, pero sin que nadie tome la justicia en sus manos. Si tú cierras esa puerta, el mensaje literal que tú le estás dejando a la gente es: aquí no hay otra alternativa, ¿verdad? El Estado no va a poner sus mecanismos ahí de paliar la solución de controversias, y eso es un peligro para el futuro del país, pero ciertamente un disuasivo para las comunidades y para la gente que de momento hoy se sienten con las manos atadas. Ante un proyecto como Esencia, el requisito de la fianza del 10% significa que una persona tendría que prestar 200 millones de pesos para un proyecto que va a poner en riesgo el acceso al agua para comunidades en Cabo Rojo, además de los accesos a la playa, para poder impugnar un permiso como Esencia. Ayer una abogada decía en un programa, ¿verdad? Y hablaba de la señora mayor que vive al lado de un negocio de hojalatería ilegal, que tendría que pagar el 10% obligatoriamente para poder llevar su caso. Y literalmente es decirle a la gente: resuélvelas tú solo, ¿verdad? O no te quejes o no digas resuélvetelas nada, por tu cuenta. súfretelo. ¿Cómo ustedes lo ven? Yo, bien al principio, ya cuando Donald Trump ganó y empezamos nosotras a hablar un poco de lo que pensábamos que iba a pasar, y cuando empezaron a bajar las primeras decisiones y las órdenes ejecutivas, hablábamos mucho del rule of law. Y era una contradicción para nosotras como defensoras, porque siempre estamos, ¿verdad? Nuestro rol como defensoras de derechos humanos, empujar, encontrar lo que es insuficiente y decir: no, esto es lo que queremos, este es el estándar. Pero comentábamos que nos pone esta situación en un estado en el que decimos: es verdad que lo que había antes no funcionaba, pero qué bueno que existía, ¿no? Y eso con el tema de las impugnaciones de los permisos ilegales en el tema ambiental es un buen ejemplo, ¿verdad? Porque llevamos años viendo cómo ese acceso a poder efectivamente impugnar actuaciones ilegales se ha ido cerrando con temas bien técnicos que quizás las personas nos escuchan y dicen: legitimación activa, ¿qué significa eso? Pues sabemos que las puertas también se estaban cerrando en cuanto a eso. Sabemos que particularmente como el tema de los permisos, el tema de la construcción en áreas en las que no se supone que ocurra, hay tanto dinero, tanto poder envuelto, hay tantos intereses que no son los intereses de la gente, sino los intereses de gente bien particular, ¿verdad? Y de corporaciones bien particulares. Pues yo creo que es donde más evidente se ve cómo ese rule of law se ha ido erosionando. Este proyecto particularmente es literalmente el proyecto de la nada. Es decir, se acabó. O sea, en Puerto Rico no se pueden impugnar permisos. En Puerto Rico tenemos unas leyes ambientales. En Puerto Rico decimos que protegemos las playas, pero ya se acabó. Es una cuestión completamente nominal. No queremos que impugnen porque pues estratégicamente nos dicen es lo conveniente. Pero lo que sucede es que todas sabemos que no es, que es solamente conveniente para unos cuantos. Y nos tenemos que preguntar por qué quienes nos gobiernan también lo encuentran estratégico. ¿Qué es lo que está pasando? Porque particularmente con el caso de Esencia, donde ha habido mucha organización, ciertamente el asunto de Esencia es tan y tan importante que quizás todo el país debería estar paralizado en cuanto a eso, y no es lo que ha sucedido. Pero eso no invisibiliza de que hay un montón de gente metiéndole, organizándose, trabajando de chiquito a lo grande, a lo más que se pueda, ¿verdad? Luchando, a pesar de que los periódicos mainstream no le dan la visibilidad que amerita, a pesar de muchas cosas, siguen ahí trabajando. Y de momento viene esta ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que algo estaban haciendo bien los compañeros y las compañeras que estaban organizando. ¿Y qué significa para nosotras como defensoras esta ley? Pues claro, nosotras decimos, la ley siempre es insuficiente, pero la ley era la ley. Yo creo que es importante que la gente sepa que, como decía Ariadna, el acceso al tribunal, si usted no tiene dinero para pagar un sello, hay un proceso. Hay un proceso porque por regla general uno tiene que pagar unos aranceles para poder tener acceso al tribunal. Pero incluso los aranceles son, qué sé yo, $90, $100, $60, lo que sean. Pero hay un proceso de que si usted no los puede pagar, pues se supone que usted lo certifique y se le permite. Las organizaciones sin fines de lucro no tienen que pagar aranceles para poder acudir al tribunal. O sea, hay una serie de protecciones que en este proyecto, cuando dice fianza, que es poner dinero por delante, definitivamente no hay ninguna excepción. Y eso, yo no sé dónde va a parar esto, pero yo creo que si la gente necesitaba un ejemplo claro
de dónde están el gobierno de Puerto Rico o el desgobierno de Puerto Rico que está dando palos a ciegas y nos están llevando enredados y enredadas a todas, pues este es el momento. O sea, yo creo que no hay escapatoria para aceptar que estamos en una situación en que el rule of law ya es inexistente y lo que hay es un sálvese quien pueda, con las consecuencias de que al final quizás no quede país. Yo pienso que, o sea, el límite irracional impuesto, que verdad es la fianza en este caso, jamás va a tener un elemento que represente las consecuencias que esto va a tener. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, establecer una fianza de este tipo para un proyecto que tiene la capacidad de afectar a un sinnúmero de comunidades. O sea, bajo ningún elemento de política pública tiene realmente sentido, claro, a menos que el propósito sea limitar o de alguna forma quitarle cualquier tipo de valor a las protestas y a los intentos, ¿verdad?, de las comunidades de ya sea proteger el medio ambiente o proteger la salud. O sea, es un intento de eso, de no solamente quitar el acceso, pero quitar ese foco que dan los tribunales, más allá de ganar en los méritos. Una acción ante los tribunales, ¿verdad?, cuestionando un permiso. Eso le permite a la gente saber qué es lo que está pasando. Entonces, si yo limito los tribunales, yo limito el acceso a los tribunales, lo que estoy haciendo es diciéndole a las personas, tu acción no tiene sentido, tu acción no tiene valor. En comparación con otras acciones que se pueden presentar en el tribunal, esta tiene fianza porque, pues, a la comunidad no le importa. O, peor todavía, pues por la cantidad que estamos hablando, solamente la puedes presentar una persona con unos recursos, ¿verdad?, una persona que no tenga escasos recursos. Entonces, nada, siento que es realmente preocupante por demás y estoy con Vero, no sé a dónde va a parar esto. Me preocupa, una de las cosas, ¿verdad? Y yo creo que es que la naturaleza aborrece el vacío. Aunque una ley como esta es un cantazo para la gente que lucha, ciertamente, y es una cosa muy seria, que literalmente amenaza con dejar sin un remedio a estas comunidades. Yo creo que uno de sus mayores efectos es el chilling effect, el disuasivo que va a significar para gente que lo que está viendo es que esto está pasando y que ya está diciendo es que no se puede luchar contra el gobierno, es que no se puede luchar contra lo que nos daña a la comunidad porque no es que no vamos a ganar. Es que no podemos empezar la pelea. ¿Sabes? No vale la pena ni tenemos empezar. un fighting chance. Y eso, como la naturaleza aborrece el vacío, yo sí creo que va a desmovilizar. Pero yo también sé que porque la naturaleza aborrece el vacío es un efecto de arrinconar a las comunidades. Y ojo que los efectos de arrinconar a las comunidades, arrinconar a la gente, no solamente se dan cada 4 años. Porque yo no creo que una legislación como esta va a hacer que comunidades que están luchando por su acceso al agua dejen de luchar por su acceso al agua. Lo que va a hacer es que la gente sigue perdiendo la esperanza o la confianza en los mecanismos del Estado. Y nosotras históricamente y en nuestra historia reciente hemos visto que el pueblo pasa factura, que tiene la capacidad de pasar factura. Y los tribunales a veces yo los veo, y esto los veo con mi sombrero de abogada, los veo así, pero también a nivel de político, ¿verdad? En términos amplios del país, como que es un lugar también donde uno va a botar un poco de presión de la olla, ¿verdad? Donde, de hecho, a veces nosotras como abogadas decimos, es que el movimiento social corresponde fuera del tribunal. Si el movimiento social, ¿cuántas veces lo hemos dicho, no? Va al tribunal, se le baja al componente político, porque aquí el objetivo no es el tribunal, ¿verdad? A veces la gente quiere ganar la sentencia, y ganar la sentencia no tiene nada necesariamente que ver con el cambio que necesita una comunidad. Y me parece, ¿verdad?, que sin ese escape para esa olla de presión social es un mismo peligro para el Estado, ¿verdad? Para la manera en que el Estado quiere controlar a las personas. A mí me parece, ¿verdad?, que aunque sí, ciertamente los legisladores tienen la capacidad de establecer qué casos se ven en los tribunales y muchas veces los requisitos de estos casos, me parece que es importante, ¿verdad?, que existan expresiones diversas de diferentes espacios, que no solamente sean los ambientalistas, que no solamente sean los activistas, que no solamente sean las organizaciones de derechos humanos las que le salgan al paso a legislaciones como esta. Una legislación que impide la búsqueda de la verdad, que es lo que supone buscar un procedimiento judicial. Es literalmente una legislación que va en contra del futuro de cualquier país.
Un país que no está centrado en buscar la verdad y buscar los hechos y dilucidar la legalidad de las cosas, la legitimidad de las cosas. Es un país que va abocado al fracaso porque, como hablábamos esta mañana, Verónica y yo en una conversación más metafísica, es como si la verdad no importara. Y los tribunales están ahí, en teoría, para esclarecer la verdad. ¿Y cuál es el miedo a que la gente pueda ir y presentar sus argumentos? ¿Cuál es el miedo a ni siquiera dejar de hablar? Pues aquí no estamos hablando de que es que si tú pierdes se te va a poner un castigo, ¿verdad? Una penalidad que puede tener distintas formas legales. ¿Ustedes se acuerdan cuando el legislador aquel que salimos en los medios y logramos, y se logró que se eliminara que se echara para atrás ese proyecto de ley que buscaba, cuando tú presentabas una querella administrativa, que pagaras una tarifa, un sello, un arancel? Y decíamos, pero ¿cómo tú le vas a cobrar a la gente un arancel por simplemente presentar una querella? Porque la consecuencia va a ser que la gente va a estar castigada, no se va a sentir, ¿verdad? ¿Cuál es el miedo a esclarecer la verdad? Y se logró echar para atrás. Qué cosa que con este proyecto no se logró echar para atrás una medida como esa. Y yo creo que es enmarcarlo como eso, es el miedo a la verdad, a que la verdad trascienda. Hay un elemento también de dejar de una concepción de progreso que está basada, de alegado progreso, que no considera al país en su totalidad, que considera a unos sectores nada más y el enriquecimiento de unos sectores solamente. Y definir eso, que ellos adelanten y que ellos se enriquezcan como el progreso del país, sin tomar en cuenta la naturaleza, sin tomarnos en cuenta a nosotras. Y le estamos con este proyecto dando carta blanca a los incumplimientos legales, ya sean intencionales o u omisiones, ¿verdad? Sin culpa, a la poca rigurosidad en los procesos, que antes era ya laxa y que se cometían muchísimos errores, ahora se están prácticamente validando y están diciendo, está bien, dale para adelante. Eso era algo que quería comentar, que para mí es, obviamente el tema de la fianza es importante porque es como al saque, pues no podemos hacer nada para impugnar, pero creo que eso último que está diciendo Gloria es de verdad lo más terrible de la ley. Y es que primero, la ley es una aceptación de que aquí hay muchos permisos ilegales. Vamos, empezando por ahí. Porque si usted necesita una ley para decir, mira, la ilegalidad no es suficiente para paralizar un proyecto, la ilegalidad no es suficiente para no dar un permiso, la ilegalidad no es suficiente para detener algo que se supone que de entrada no estuviera ocurriendo, pues ya usted está aceptando de que hay proyectos que nunca van a pasar el rigor de nuestras leyes. Y es porque sabemos que mucha gente no cree en esas leyes. Nosotras estuvimos bien pendientes al tema de la transición, ¿verdad? Cuando hizo la transición gobierno Pierluisi a Jennifer González, y una de las cosas que aquí hablamos con Vero González, una de las cosas que comentábamos era que había esta concepción cuando hablaban de que Puerto Rico era difícil, ¿verdad? La recuperación había sido difícil por las leyes ambientales. Y ese era el problema. El problema era que era muy oneroso, era que, y entonces también el problema era que de allá de los federales pedían muchas cosas, pedían documentos, entonces ellos creían que ya estaban al otro lado y allá les viraban los papeles y decían, no, porque es que tiene que cumplir con A y con B, y lo que se estaba era como diciendo, ese es el problema no es que nosotros no podamos cumplir, es que Dios mío, o sea, nos hacen cumplir con la ley. Tanta protección. Y entonces esta ley lo que viene a decir es, mira, vamos a quitarnos ya el problema. Exacto, eso es. Vamos a quitarnos el problema. Que no ven, corazón que no siente. Sí, mira que es ilegal, ¿qué más da? Se ve bonito en el papel, se ve bonito, ¿verdad? ¿Cuántos chavos va a dejar? Exacto, y lo de los chavos, ¿a quién le van a dejar el dinero? Vamos a empezar por ahí, porque dicen que va a dejar dinero, yo quiero saber a quiénes. Show me the money, porque a Puerto Rico no va a ser. Entonces, creo que es... Miren, yo llevo diciendo esto desde el primer momento de cuando empezó la cosa a ponerse tan grave, y pues sigo con la esperanza de tocar fondo y que entonces ya de una vez y por todas, ¿verdad? Digamos, bueno, pues se acabó esto, vamos a empezar a hacer otras cosas, estamos contra la pared, pero la realidad es que estamos contra la pared hace meses, porque si no es por un lado es por el otro, y creo... No sé, me gustaría pensar de que algo va a cambiar, es lo que siempre digo, ¿verdad? Vamos a juntarnos, vamos a chocar cabezas, vamos a diversificar las estrategias, vamos a validar la idea del otro, de la otra, y vamos a inventarnos algo nuevo. Esa es mi esperanza, porque se supone que eso sea lo que pase. Y yo soy de esa tradición, yo soy de la tradición de que la crisis es que vienen los grandes cambios.
Y yo quiero seguir pensando en eso, pero la realidad es que nos está avasallando. Está difícil. Porque son muchas cosas, porque de nuevo uno tiene casi que escoger con cuál tragedia vincularse. Sí, eso es correcto. Y entonces pues es difícil. Porque no hay cuerpo ni mente que aguante vincularse con todos los desastres que están ocurriendo. Ayer unas amigas acá. fuimos a almorzar y una amiga me decía, lo bueno es que no todo está en llamas a la misma vez. Y yo me sentía como el meme. Yo me sentía como el meme del perrito de la taza de café. Ahorita Glory, yo creo que dio con lo que está el perrito y dice, Todo everything's rodeado. fine. Pero sí, una de las cosas que a mí me preocupa, y es una cosa que estamos repitiendo en distintas reuniones, tanto con filantropía como con el equipo, con distinta gente, es la pregunta de cuando todo esto pase, ¿qué va a quedar? Sí. Y es que ha sido más que un desmantelamiento, porque una cosa es tumbar estructuras, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en diferentes gobiernos, y esto obviamente es un comentario no político partidista, porque Ayuda no entra en comentarios políticos partidistas, pero claro que podemos ver una administración y cuando la administración, la que sea, viola derechos. Y en ese sentido, como que tú decir, una cosa es que tú desmanteles instituciones. Otra cosa es que tú desmantelas instituciones y lo que levantas son unos muros o lo que levantas son cosas terribles y construyes opresión. La opresión no solamente se da cuando desmantelas las estructuras que nos protegen, es cuando se consolidan aquellas que nos oprimen. Y ese proceso de consolidación es lo que estamos viendo. Y a veces yo me pregunto, la pregunta continua que yo tengo en estos últimos meses y este último año es ¿qué es lo que va a quedar cuando este periodo se acabe? ¿Cuál es la infraestructura sobre la que vamos a refundar? Porque yo sigo pensando que el país justo que queremos y merecemos es posible. Este no es el presente que nosotros merecemos, pero este es el presente que hay y para el que nos hemos estado preparando, aunque parezca que no. Para el que nos hemos estado preparando. Y yo sigo pensando que el país justo que queremos y merecemos está a la vuelta de la esquina, aunque ahora mismo se vea bien lejos. Eso es una fe que yo tengo basada en mi fe, pero basada también en la certeza de que vamos a caminar hacia ahí y de que estos tiempos van a pasar. Sería imposible dirigir una organización que hace trabajo de justicia social pensando lo contrario, ¿verdad? Porque ahorita hablaba con Glory, pues ya acabamos, acabaron los derechos civiles, pues acabó la organización. Pero hay closure en esta relación, mucho closure. Pero no, ¿verdad? Eliminamos el legal. Ayuda, Puerto Rico. Que es el equivalente a SOS Puerto Rico, ¿no? Sí. Entonces, Exacto. pero sí decir que este tipo de legislación, yo creo que si algo nos toca es luchar contra la fragmentación, en cambiar la narrativa o tratar de incidir la narrativa de que esto no tiene que ver con lo que está pasando a nivel del conservadurismo contra las personas, contra las mujeres y las personas trans, con lo que está pasando con los temas de derechos sexuales y reproductivos, con el desmantelamiento del sistema escolar, que hoy no sepamos dónde van a estar los albergues en 2 semanas que empieza la nueva temporada de huracanes, con que no tenemos un plan de prevención de distribución de alimentos, con el tema de sinhogarismo que sigue creciendo, porque todas estas medidas no solamente son parte de una misma estrategia, aunque nadie la puede vocalizar, ¿verdad? De parte del gobierno, no han tenido la capacidad, ¿verdad? Hay alguien ahí moviendo que no es la persona que habla. Pero todas tienen un impacto permanente. El impacto de aprobar un proyecto sin que la gente tenga ni siquiera la ficción de la incidencia, que es que yo por lo menos fui al tribunal. La gente te dice eso. Vamos al tribunal. O yo fui demandé. O yo fui allí y le dije al juez. Y o por yo lo fui allí menos. y por lo menos la gente se siente vista. Oída. Sí, legitimar la lucha. Claro. Vista, el derecho a ser oído, a ser escuchado. En la Eso es lo Constitución. que quita esta ley. Es el derecho a ser oído, a participar, que un proceso judicial es un proceso de ser oído, de que importa tu voz. Y es muy terrible porque los impactos de estos proyectos son permanentes, pero el impacto en las estructuras y la manera en que la gente se va a manejar también es permanente. Nosotros somos el resultado de una generación que literalmente vio en el 2016 que cerraron las estructuras para darle espacio a la austeridad. Nosotros somos el resultado de una generación donde los últimos 10 años, la última década, nosotros normalizamos que no hay escuelas, nosotros normalizamos que no hay educación especial, normalizamos que no hay servicios de salud, normalizamos que no hay obstetras, normalizamos que no hay salas de parto. Este es el resultado, y el resultado de una generación y el resultado del free for all de la construcción también es algo con lo que nosotras vamos a cargar. Así que ante la pregunta de qué va a quedar cuando esto se termine, yo creo que por lo menos tenemos que hacer la aportación de literalmente poder dibujar un mapa y decir esto es parte de una misma estrategia, y esto es una estrategia que solamente se le va a poder ganar a través de lo que es
la fuerza para la participación, la insistencia en la participación. Y en darnos cuenta, ¿verdad? Y esto pasó mucho durante el caso del gasoducto, no sé si ustedes recuerdan, que se hicieron manifestaciones frente al Tribunal de Apelaciones, el Tribunal del Supremo, y se decía, es que se les cerró la puerta a lo que es la lucha de las comunidades, tararara, pero se gana de otra forma. Sí. Y yo creo que hay que apostar a esas otras formas de ganar, ¿verdad? Son tiempos duros, pero yo sigo pensando que son los tiempos para los que nos hemos estado preparando y por eso estamos aquí, ¿verdad? No hay casualidad. Tengo un amigo que se llama Guillermo Acarón que dice, ¿verdad? Y él menciona, y yo próximamente estoy matando el nombre, Anatole de France, que él dice que no hay casualidad, que casualidad es el nombre de algo superior que está poniendo las cosas en su orden. Y pues yo no sé lo que la gente crea, pero yo sí creo que hay una razón de ser para que los proyectos de justicia social existan ahora, se invierta en ellos ahora, y de nuevo porque vamos a ser parte de esos procesos de construir cuando todo esto se acaba y de refundar. Sí. Lori. Yo creo que se le cierra el paso a la democracia, pero nosotros somos capaces de abrir puertas también. Y Esencia, por ejemplo, el proyecto Esencia, las manifestaciones de la gente, las acciones en las redes sociales, las acciones, la marcha, son también procesos democráticos, procesos de expresión y procesos que tienen una validez y una fuerza bien significativa. Y nos cierran la puerta a los tribunales y nosotros abriremos la puerta, porque otras puertas, porque vamos a seguir siendo. Somos el pueblo de Puerto Rico. Vamos a seguir siendo y estamos aquí. Así que seguiremos. Dicho eso, gente, gracias. Naomi, cierra este espacio. ¿Qué puedo decir? Nada, hay que... Palabras de esperanza, Naomi. Ahí voy. Hay que luchar desde la esperanza, pensar que vienen tiempos buenos, pero movernos hacia ellos. Eso es parte esencial y me encanta estar caminando con ustedes en este proceso y vamos por más. Eso es todo. Siempre. Vamos allá.